silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan Andrea Camarano, cuando son las 8:35 de la mañana y hay 17 grados. Bienvenidas. Muy buenos días, Luis, buenos días, Pájaro, buenos días, Lucas, Joaquín, que están por aquí en la vuelta. Hoy arrancamos una nueva mesa de género y derechos humanos, en este caso una entrevista mano a mano con una experta en el tema, Flor María de Mesa, co-coordinadora de la red temática de género de la Universidad de la República, junto a Ana Laura Di Giorgi, y también coordinadora del área de derechos humanos de la unidad académica de extensión de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República. el tema. El tema de hoy es género, justicia, memoria y derechos humanos. En este espacio de género y derechos humanos en la Red de la 30, un espacio que no va a ser mesa hoy, sino una entrevista mano a mano junto con Flor, donde vamos a abordar los derechos humanos, pero los derechos humanos de amplia gama no, sino que vamos a hablar de la memoria, la justicia, todo con perspectiva de género y también enmarcado en la marcha del lunes bajo lluvia en silencio que nos dejó a todos y todas muy movilizados en este mes tan especial donde seguimos reclamando por verdad y justicia y que nos digan dónde están. Bueno, hoy en este espacio donde la red temática de género conversamos con varias de las compañeras desde el año pasado que ya tienen un espacio para ir conversando. Bueno, hoy junto a Flor María de Mesa vamos a estar hablando sobre estos temas. Los delitos de lesa humanidad impactan de manera distinta entre los hombres y mujeres, desde los actos de violencia sexual a la violencia física en general y todo tipo de abusos que han sufrido las mujeres. Vamos a hablar en los próximos minutos también sobre las obligaciones que tiene el Estado uruguayo, las recomendaciones formuladas en este sentido por el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, el mismo que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, además del trabajo de la Universidad de la República en este sentido, parte del trabajo, porque si hablamos del trabajo tendríamos que tener varios espacios más, pero solamente tenemos 25 minutos. Muy buenos días, Flor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de compartir con ustedes y todos los radioescuchas este tema tan importante que es un debe de la sociedad uruguaya. Bien, para comenzar, ir quizás al grano y una pregunta bastante dura, pero quiero preguntarte si Uruguay sigue siendo un país impune en cuanto a la violencia de las mujeres que sufrieron la dictadura cívico-militar. Sí. Más que el país es el Estado, ¿no? Es la administración quien tiene a cargo de cumplir con las obligaciones que cada uno de los estados que integran la comunidad internacional en los dos sistemas, tanto en el sistema regional o interamericano de derechos humanos como el sistema universal o de la ONU, ¿no? Han ido comprometiéndose en cada uno de ellos, han ido manifestando su voluntad bajo su soberanía, bajo el ejercicio de su soberanía, de cumplir con cada uno de los artículos de cada uno de los tratados de los que forma parte. Eso para afuera, pero con su gente, con su comunidad, el Estado tiene un contrato social, ¿verdad?, de promoción, de respeto y garantía de los derechos de cada una de las personas que habitan, como dice sabiamente nuestra Constitución, el territorio uruguayo. En ese sentido, sí, hay impunidad en general con respecto a todos los casos que todavía siguen esperando justicia y especialmente, como tú bien decías, Andrea, en la introducción, y especialmente con el caso específico que se denunció en la justicia, ante la justicia penal ya del año 2011, de las 28 mujeres que presentaron una acción contra más de 100 militares y civiles, ¿no?,
sobre delitos de tortura y violencia sexual durante su encierro, comprendido entre los años 1973 y 1985. Una denuncia multitudinaria, 28 mujeres que presentaron esta denuncia penal ya hace 8 años. ¿Qué sucedió con esa denuncia? ¿Cómo sigue? ¿Prescribió, no prescribió? ¿Cómo es este tipo de delitos también? Y teniendo en cuenta tu expertise como abogada, que nos puedas poner en contexto. Mira, respecto a primero a la situación de la denuncia todavía sigue una etapa presumarial, es decir, que se sigue llamando a los imputados, se sigue llamando a las denunciantes. Quisiera aclarar que de las 28 denunciantes ya fallecieron 3 compañeras, ¿no? Una de ellas no había llegado a firmar la denuncia porque, si bien trabajó colectivamente con todas el tema previo, antes de la denuncia, ella no lo llega a firmar, entonces con ella serían 29. Era una compañera también integrante de nuestro grupo que en los últimos años intervino. Cuando digo nuestro grupo me refiero al grupo de Derecho y Género, ella era docente de Derecho inclusive. Entonces, de las 28 propiamente hablando, 2 fallecieron, más esta compañera que no la llega a firmar, pero que sí estuvo en toda la previa. En la parte de la justicia penal, te decía que sigue en esa etapa presumarial, si bien desde la instauración de la nueva Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, el fiscal Percivale reactiva la causa, ¿no? Pide el procesamiento de muchos de ellos. Estamos hablando de la última acción, digamos, de impulso, que fue hace pocos meses, pide procesamiento de 6, pero ¿qué pasa? Que los abogados, y muchas de ellas abogadas, inclusive hijas de estos denunciados, presentan lo que conocemos más comúnmente en la justicia como chicanas, ¿no? Presentan uno y otro recurso sobre la inconstitucionalidad, inclusive de la creación de la Fiscalía Especializada, la inconstitucionalidad de otras situaciones, y eso va aletargando, va adormeciendo el proceso, porque impide que la jueza que está llevando este proceso pueda realmente pedir los procesamientos, ¿no? Claro. Entonces, hay un entrampamiento en la justicia, porque además hay que aclarar que si bien tenemos fiscalía especializada desde el año 2018, no tenemos un juzgado penal especializado en crímenes de lesa humanidad. O sea, no tiene un correlato la Fiscalía en el Poder Judicial. Esta causa, como las otras 188 que siguen la vuelta esperando justicia, se trata como un caso más. Como una rapiña o un hurto, ¿no? Sin la prioridad que la está dando en este momento la única fiscalía especializada que tenemos sobre el tema. Entonces, cuando la justicia no da señales claras de respuesta frente a una situación de esta, ¿cuál es el mensaje que se manda? El mensaje que se manda a la sociedad es que no pasa nada, que este tipo de situaciones ocurrieron y pueden seguir ocurriendo más adelante y no va a pasar nada. Bien, y en este sentido también hablar sobre los mecanismos que tiene nuestro país, los mecanismos de protección internacional que existen para esta protección de los derechos que ha sufrido violencia. ¿Cuáles son? Mira, como te decía inicialmente, Uruguay forma parte tanto del sistema internacional de Naciones Unidas, donde ha ratificado justamente en dictadura el año 81 la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer, que se conoce más como CEDAW. Sí. Si bien es una convención que lleva como nombre para eliminar la discriminación, también trabaja temas de violencia, porque se entiende que la violencia es una consecuencia de la discriminación contra la mujer. Entonces, el año 2016, Uruguay fue examinado por última vez como Estado por este comité, que una de sus tareas es monitorear que se cumplan con todos los artículos de esa convención. Entonces, en ese ejercicio, el año 2016, en octubre del 2016, cuando se examina al Estado uruguayo en Ginebra, se hace especial hincapié en esa situación
no del caso, sino de todas las mujeres que sufrieron violencia durante el terrorismo de Estado en Uruguay en ese periodo, 73-85. Y se pregunta a los representantes del Estado, en varias instancias de esa mañana del examen, dos cosas. Uno, ¿qué está haciendo el Estado respecto a esta denuncia específica, ¿no?, para investigar y sancionar y reparar, porque no hay que olvidarnos del capítulo de reparación, no solamente la investigación y sanción a los responsables, sino la reparación, ¿no? Y también de una manera más general respecto a lo que el Estado tiene como compromisos ya asumidos con este comité para eliminar la discriminación en general, porque se entiende que la discriminación y el ejercicio de la violencia no es solo puntual, o sea, no solamente en ese tiempo, sino que es la discriminación que ya viene de antes, de cómo se entiende a la mujer, ¿no? En ese momento la situación, como tú decías, de la mujer es diferencial, el resultado es diferencial porque hay un ejercicio más perverso del poder, ¿no?, y de la tortura y de la violencia sexual contra estas mujeres, porque ellas estaban detenidas y los que ejercen esta violencia son agentes del Estado, ¿no?, que son los que están ejerciendo ese poder ilimitado, entre comillas, ¿no?, de cometer ese tipo de crímenes que son crímenes de lesa humanidad, definitivamente. Exacto, pero que se agudizan mucho más hacia la mujer por esto de los abusos sexuales, abuso, violencia física, que claramente son bastante mayores que a los hombres, y en esto también en estas reparaciones que hablábamos, que no existen reparaciones. ¿Cómo se viene trabajando al respecto también en los distintos tipos de apoyos que existen para estas mujeres? Sí, mira, ellas previamente a la denuncia tuvieron el apoyo de COSAMED, con quienes estuvieron trabajando especialmente con algunas compañeras, especialmente allí tuvieron el apoyo de Maricel Robaina, una psicóloga que ahora trabaja en la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien con otra compañera apoyó ese proceso previo, ¿no?, a la denuncia, porque para denunciar, para visibilizar estos crímenes, pasaron muchos años. No es fácil para una víctima de este tipo de violencias hablar, visibilizarlo. Muchas no lo habían contado ni a la familia. Reconocerse como víctima primero. Sí, y también que eso no las paralice, sino que también las pueda empoderar y reclamar sus derechos como tales, ¿no? Porque, a ver, todo esto pasó invisibilizado no solamente para quienes estuvieron por fuera, digamos, de entre comillas, porque toda la sociedad tiene que haber estado involucrada en esto, ¿verdad?, sino también para sus mismos compañeros que en general se veía esto como una consecuencia residual de todo el tema de la represión en esos años. Y se fue dejando de lado por la vergüenza, por el temor al que dirán, por el rechazo, por la estigmatización que nuestra sociedad tiene ante ese tipo de delitos, ¿no? Cuando ellos lo expresan, cuando lo logran visibilizar, es cuando se efectúa, cuando se concreta la denuncia el año 2011, donde participamos 4 abogados, 2 varones y 2 mujeres. La denuncia sale a la prensa, ellas después de un tiempo también salen a declarar, salen a decir sus expectativas, ¿verdad?, sus esperanzas, y claramente el mensaje de las compañeras es: el tiempo que tenemos no es el tiempo de la justicia uruguaya, porque son mujeres grandes, son mujeres que ya están sobre los 70 años y que salieron de esa situación, lograron sobrevivir a esa situación con mucho problema de salud, ¿no?, como es de suponer. Entonces, ahora mismo ellas han tenido todo un proceso colectivo, siguen todavía unidas, reuniéndose, son mujeres que denuncian, cómo se autoidentifican, y también parte de su lucha es visibilizar esta situación para que se conozca, para que se difunda, para que no vuelva a ocurrir. Esa garantía de
de no repetición de los hechos, que es el Estado quien tiene que dejarlo claramente, lo vienen haciendo ellas en diferentes instancias. También hay una película al respecto, no sé si la viste, que es Migas de Pan. Sí, una preciosa película. Donde se recrea la situación de las compañeras y donde, bueno, se muestra apenas una partecita de todo ese horror que les tocó vivir. Porque no solamente en ese momento que vivieron el horror, mientras el horror no esté sancionado, mientras esos crímenes no sean castigados, como dice la justicia, ¿no? Como dice solamente la justicia de las leyes uruguayas internas, sino la justicia también de las leyes que Uruguay incorporó mediante esos tratados, que son parte de su ordenamiento jurídico interno, ese horror se revive, se actualiza cotidianamente. Bien. Desde la Universidad de la República, ¿qué tipo de apoyos han recibido también? ¿Cuál es el trabajo también en los distintos ámbitos? Sí. Mira, nuestra universidad en esos 3 niveles que tiene de enseñanza, de investigación y de extensión, sobre el tema de la violencia contra las mujeres ha ido avanzando en términos más macro, ¿no? Más contextuales. Sí. Y específicamente sobre el tema de el terrorismo de Estado tiene mucha investigación. No ha pasado lo mismo con ese tema más específico de las mujeres violentadas durante el terrorismo de Estado. Hay avances definitivamente, hay gente que ahora mismo está haciendo su tesis de maestría o tesis de doctorado en torno a este tema, lo tiene como tema de investigación. Eso también ha sido muy importante, digamos, en los últimos años, porque tuvimos la oportunidad de hacer en Facultad de Derecho un pequeño curso de educación permanente que justamente se llamaba Terrorismo, Estado, Género y Derechos Humanos, donde tuvimos 2 ediciones y las personas que también por allí pasaron, algunas de ellas también vienen ya investigando sobre el tema en sus tesis de posgrado. Y en la parte de la extensión, que me toca directamente por coordinar el área de Derechos Humanos de la Unidad Académica de Extensión, venimos acompañando a este grupo de las 28 denunciantes, como se le denomina, para seguir buscando caminos en el ámbito nacional y también, de ser posible, en el ámbito más regional o internacional. Porque es increíble que, pese a haber ya transcurrido 8 años de la denuncia y la inacción concreta, solamente se procesó una persona, que fue el capitán Lucero, que ya falleció, pero no se le procesó ni por tortura ni por violencia sexual, pese a que lo dijo públicamente en la televisión, cómo torturaba y las cosas que hacía, ¿no? Sino se le procesó por violencia privada. O sea, cosa que también nos llamó mucho la atención, ¿no? Como que se sabe en derecho que si una persona lo dice tan abiertamente como él lo hizo, sí, reivindicando además lo que hizo, ¿no? Se le terminaba procesando por otra situación. Entonces, desde la universidad venimos acompañando a las 28 denunciantes en su proceso, digamos, de reivindicación de los derechos, a partir de esta recomendación específica del Comité de la CEDAW del 2016, que el Estado tiene que no solamente recibirlo, sino también accionar todo lo que sea necesario para que se pueda cumplir, ¿verdad? Y las acompañamos también organizando actividades donde se visibilicen a nivel nacional, donde se siga denunciando, donde se siga pidiendo verdad, justicia y reparación, que son derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la verdad es un derecho humano, el derecho a ser reparado después de haber sido violentada, además de parte de agentes del Estado y civiles que se asociaron para delinquir, ¿no? Es un derecho que tienen estas mujeres y todas las que sufrieron violencia durante este régimen, para que la impunidad no se perpetúe. Bien. Y en este marco de visibilización, de memoria, de justicia, y esto que hablabas de las 3 funciones de la universidad, este curso también que realizaron en 2 ediciones, ¿qué conclusiones también se sacan también con los estudiantes, el ámbito interdisciplinar, que también para este tipo de investigaciones, este tipo de instancias es bien necesario?
Y también quienes, quizás muchos que cursan este curso no vivieron la dictadura, muchos sí. ¿Cómo fue también ese proceso? Sí, con el grupo específico de las dos versiones de educación permanente ya eran profesionales, todos egresados, algunos integrantes del Ministerio Público, Ministerio del Interior, inclusive estudiantes de posgrado. Era un público más selectivo, digamos, ¿no? Que fueron porque lo buscaron y todo lo demás. Pero me das pie para comentar también cómo en nuestras materias, aun cuando no sean materias específicas de derechos humanos, quienes tenemos la tarea de la enseñanza en la Universidad de la República, también introducimos este tema y también le damos ese diferencial respecto al género. ¿Por qué el enseñamiento con las mujeres especialmente? Porque el cuerpo de las mujeres es tomado como botín de guerra durante ese periodo, ¿no? No solamente para domesticar, entre comillas, la rebelión que ellos, los represores y los violadores, ejercieron sobre los cuerpos de las mujeres, sino para también dar ese mensaje de que las mujeres tenían que estar en sus lugares, en sus casas, entre comillas, ¿no? Con sus familias, siendo buenas madres, buenas esposas, y que ese rol no se podían salir. Entonces las mujeres que son detenidas, encarceladas en ese periodo, son castigadas, ¿no? Además, por haberse salido de ese rol, y además por lo que ellos entendían estaban, atentando contra la democracia y todo el discurso que conocemos, ¿no? Entonces, ellas tuvieron doble sanción. Si bien también hay violencia sexual contra los varones que estuvieron encarcelados, estos todavía no han podido denunciarlos, ¿no? Por muchas razones que totalmente respetables. Pero cuando las compañeras denuncian, también la idea es que se visibilice cómo esa violencia, esa discriminación que viene de antes, se hace carne en ese momento, de esa manera tan terrible, ¿no? Castigándolas de esa manera tan brutal, que tiene consecuencias tremendas, ¿no? A nivel psíquico, a nivel físico, irrumpiendo en sus vidas, destruyendo muchos proyectos de vida, ¿no? Que también el proyecto de vida es un derecho de las personas, y que cuando se retorna a la democracia en todos estos años pasa como un tema invisible, ¿no? Entonces, yo decía al principio, esto es una deuda que se tiene como sociedad, es una deuda que el Estado tiene con todas las mujeres que pasaron estas situaciones, que inclusive el Estado tiene la obligación de investigar de motu propio, o sea, no esperar la denuncia de parte, porque fueron delitos que todos sabían, que todos conocían, pero que nadie lo decía. Por eso, en este momento que estamos viviendo, lo que nos dejó la marcha, estaba muy interesante poder conversar contigo sobre estos temas, seguirlos poniendo en la mesa, visibilizarlos, seguir concientizando sobre estos temas y seguir reclamando por verdad y justicia. Antes de despedirte, vamos a hacer una invitación a quienes nos estén escuchando a esta mesa. Hay una mesa de diálogo organizada en el día de hoy por el grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho, también de Extensión de la Universidad de la República, Mesa de Diálogo, Memoria, Género y Derechos Humanos, hoy miércoles 22 de mayo a las 18:30 horas en la Sala Maggiolo, en la Facultad de Derecho en la Universidad, donde van a participar la prorectora de Extensión, Mariana González Guyer, también el fiscal ad hoc especialista en Género, Derecho Penal y Derechos Humanos, la doctora Ana Oberlin, también un representante del colectivo Memoria en Libertad y un representante del grupo Mujeres que Denuncian, la doctora Ivonne Klinger. Algo que nos puedas adelantar también de esta mesa. Sí, esta mesa, como tú decías, es una actividad organizada por el Grupo de Derecho y Género, que hace mucho tiempo también viene trabajando en torno a este tema a nivel académico, desde hace ya unos cuantos años. Hace 6 años venimos haciendo mesas periódicamente. La doctora Oberlin es fiscal argentina, también con una larga trayectoria en el tema y con muchos conocimientos, fiscal ad hoc para casos donde se trabajan directamente
Crímenes de lesa humanidad, nos trae ahí un aporte muy interesante, porque es en Argentina también donde creo que tenemos que mirarnos. Argentina ha avanzado mucho en estos temas, ¿no? Pero sobre todo siempre resaltamos la voluntad política del Estado argentino para que la verdad y la justicia y la reparación sean una realidad y no sean solamente frases que recordemos cada 10 de diciembre de los derechos humanos o cada 8 de marzo cuando se reclama, ¿no? Sino también esta verdad, justicia y reparación tiene que llegar a cada persona, porque detrás de una denuncia, detrás de un caso hay personas concretas, hay vidas concretas, hay familias, y no solamente la afectación a esa persona, a esa familia, a ese grupo social, sino a toda la sociedad uruguaya y a todo el mundo. Porque cuando se vulneran los derechos humanos de una persona, todos nos tenemos que sentir afectados, todos nos tenemos que sentir agraviados, no tenemos que esperar que sea alguien de la familia para que nos duela cercanamente, ¿no? ¿Cómo esperamos, cómo avisoramos el futuro respecto a la violencia contra las mujeres en general, si es que casos como eso no se resuelven, si es que casos como esto no son sancionados y no son reparados? ¿Qué mensaje le estamos dejando no solamente a nuestros futuros jóvenes, sino estamos dando a toda la sociedad, ¿no? A toda la sociedad. ¿Cómo la sociedad uruguaya responde ante esta situación? Creo que allí tenemos que seguir conversando y esta mesa es una buena instancia para hacerlo. Tenemos un café bienvenida a las 6:15 para también combatir un poco el clima frío y iniciar este diálogo en nuestra sala Mayolo, como tú bien decías, hoy a las 18:30. Así que los esperamos a todas las personas que puedan asistir. Es abierta y bueno, es una buena instancia también para saber que quienes van se interesan, y ya el hecho de ir dice mucho, ¿no? Bien, queda hecha la invitación entonces hoy en la sala Mayolo, 18:30 horas. Y seguro vamos a seguir conversando, Flor, al igual que con el resto de las compañeras de la red temática de género de la Universidad de la República, que vamos a seguir durante todo este año conversando sobre diferentes temáticas. Justamente hoy nos interesaba profundizar en la justicia, en los derechos humanos, en la memoria, en el nunca más y en la perspectiva de género. Muchísimas gracias, Flor María de Mesa, por estos minutos. Muchas gracias a ti y a ustedes. Nos reencontramos entonces, Luis, el próximo miércoles 8:30, y que sigan entonces esta transmisión especial en la Red de la 30.